Amigos del programa Chincha en la Historia, en esta oportunidad estaremos conversando con Ferrer Maizondo Saldaña. Él es licenciado en Educación por la Universidad en Huancayo, es magíster en Tecnología Educativa, magíster en Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres y doctor en Educación por la Universidad Federico Villarreal. Actualmente es director regional de educación de Huancavelica. Y acerca de qué temas hablaremos con Ferrer Maizondo, de las obras que ha publicado durante su larga trayectoria profesional. Si bien es cierto, él nace en Huachos, Castrovirreina, en el año 1959, pasó una gran temporada aquí en la provincia de Chincha. Él estudió en el Colegio Nacional José Pardo y Barrera, es promoción 77. Ferrer Maizondo, pues, durante toda su trayectoria ha publicado 3 libros, en las cuales la primera titulada Comentarios Reales del Ministerio de Educación, puesto que él ha trabajado 12 años en el ministerio y las vivencias que ha tenido, quizás también algunos aciertos, algunas deficiencias en cuanto él observó a nivel nacional como especialista del Ministerio de Educación, él lo plasma aquí en este libro Comentarios Reales del Ministerio de Educación. Una segunda obra, Huachos, en honor a su tierra natal, en la cual también narra diversas crónicas, diversas vivencias que ha tenido pues en este lugar muy importante de la serranía. Y a través de Víctor Salazar Llerén, él mostró pues interés en que también se publique algo acerca de las vivencias que él ha tenido en Chincha. Por eso que publicó Crónicas Chinchanas en las cuales él vivencia o plasma algunas vivencias ocurridas acá en Chincha, incluso algunas costumbres, algunas tradiciones que él ha tenido en mente y justamente lo ha llevado a cabo aquí en este libro. Por ejemplo, tenemos la carapulcra y sopa seca chinchana, la ruta del pan. Muchas personas ya adultas o adultos mayores van a recordar las panaderías antiguas de Chincha y eso lo plasma muy bien Ferrer Maizondo. También tenemos sabores y tensiones, tesoros en el arenal, salvados por un pisco, crónica del sur, cachina electoral, palmas y palmetas, los apodos del Colegio Pardo, entre otros. Son 23 crónicas que Ferrer Maizondo nos tiene pues aquí en este libro Crónicas Chinchanas, en las cuales ha sido pues prologada por Roger Paredes Flores. Entonces, el día de hoy en el programa Chincha en la Historia, pues estaremos con Ferrer Maizondo Saldaña. Recuerden que las crónicas, pues, es una fuente de la historia, es una fuente oral muy importante y que justamente esto debe plasmarse en un libro para que de aquí las futuras generaciones puedan conocer cuáles han sido de repente las costumbres, las anécdotas antiguas que han tenido diversos personajes para poder pues ir formando la identidad. Para el programa Chincha en la Historia. Con Ferrer Maizondo Saldaña. Ferrer, bienvenido al programa Chincha en la Historia. Muy buenos días. Mucho gusto de estar siempre aquí en un medio local. Chincha en la Historia, con ustedes para atenderlos. Quien le habla es maestro de profesión y de vocación, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú y desempeñé labor profesional en Tarma, en Pisco, en Cusco, en Puno, en Tacna, en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, 12 años, luego 12 años en el Ministerio de Educación, donde fui director general de gestión descentralizada, director de Lima Metropolitana. Actualmente me desempeño como director regional de educación de Huancavelica. Y aquí estamos para atenderlos. Ferrer, ¿qué
publicó, debido justamente al trabajo del Ministerio de Educación, comentarios reales del Ministerio de Educación. ¿Nos podría comentar qué aspectos toca usted en este libro? Claro que sí. Miren, sobre el Ministerio de Educación hay muchos mitos, sobre el Ministerio de Educación hay muchas percepciones, entonces había que contar, describir y narrar cómo es que los servidores públicos desempeñan su labor diario en el Ministerio de Educación. Entonces, lo único que he hecho es plasmar en un texto, en un libro, y decir, utilizando la frase de Garcilaso de la Vega, comentar de manera real cómo es que los servidores públicos trabajan en el Ministerio de Educación, en las direcciones regionales de educación y en la SUGEL. Producto de esa experiencia graficada, testimoniada en unas crónicas, es mi primer texto, Comentarios reales del Ministerio de Educación. Doctor Ferrer, y justamente usted habrá visto dentro de la experiencia del Ministerio algunas carencias que aún tenemos en cuanto a la educación, especialmente quizás de las zonas más alejadas. Bueno, las carencias de educación son múltiples. No solo hay carencias de infraestructura, sino en el sector de educación hay una gran brecha en el tema de aprendizaje. Hay una gran brecha en la utilización de los materiales educativos. Hay una gran brecha en cómo nosotros participamos de la modernización del Estado. Todo esto, utilizando la ironía y el humor, es testimoniada y graficada en este libro, porque usted entenderá que en las pruebas internacionales el Perú está en la cola, está en los últimos lugares, pero no solo estamos en la cola en el tema aprendizaje, y eso no es por culpa del maestro, porque el maestro lo único que hace es implementar las políticas que las da el Ministerio de Educación y el Poder Ejecutivo. Entonces, el principal responsable de las grandes brechas educativas es el Estado. Solo que el Estado, para debatir su responsabilidad, siempre le echa la culpa al maestro. El maestro lo único que hace es cumplir su labor. Pero de eso no describe tanto el texto. El texto describe, ¿no es cierto?, los comentarios reales, narra cómo es que los servidores públicos desarrollan su labor diario, cómo es que realizan sus viajes de supervisión y monitoreo, cómo se trabaja en el acompañamiento pedagógico, cómo se brinda la asistencia técnica. Pero es una descripción, reitero, literaria. Es una descripción un poco utilizando el humor. No es una descripción fría, estadística, no se trata de eso. La mejor forma de describir cómo funcionan las cosas es a través del humor y la ironía. Entonces, yo invito a quien quiera ser maestro, a quien se desenvuelva como maestro o a quien quiera actuar como servidor público, aquí en los libros, en el libro, Comentarios Reales, tiene un buen testimonio de cómo funciona el sistema educativo en nuestro país. Doctor Ferrer, también usted en su segunda publicación, Huachos, Tierra Natal, plasma las crónicas como por ejemplo Carretera Chincha-Huacho, La Vida Escolar, Historias Profanas, diversos personajes de Huacho, Tradición, Historia y Fiesta, Historias Profanas. ¿Qué nos puede narrar sobre ello? Claro que sí. Miren, yo soy de Huachos, nacido en Huachos, he realizado mis estudios iniciales en Huachos, entonces he plasmado mi experiencia y mi vivencia como Garcilaso. Lo que escuché de niño, lo que escuché de mis padres y mis abuelos de niño, lo he plasmado en un texto muy bonito, muy interesante, que se llama Huachos. Y efectivamente este libro empieza con una primera crónica que se llama Carretera Chincha-Huachos. ¿Por qué? Porque el vínculo entre Chincha y Huachos es la carretera. Huachos es un pueblo muy cercano, muy vinculado económica, histórica, cultural y económicamente a Chincha. Entonces, voy describiendo toda esta ruta, esta carretera, la Culebrilla, Marcas donde se come camarones, Huanchos donde hay un hermoso puente, y cómo es que se llega a Huachos. Huachos, que tiene una fiesta tan importante, muy bien conocida aquí en Chincha en el mes de septiembre, es descrita
en este libro. Pero además, y estoy en ese propósito, voy a resaltar un licor famoso que casi todo chinchano ha tomado, que se llama la mistela, que se diferencia la mistela del vino chinchano a un licor preparado en Huachos exclusivamente para la fiesta de septiembre. Huachos es una fiesta con bandas, armónicas, filarmónicas, con corridas de toro, peleas de gallo, fiestas del toro, huaynos, redobles y marineras. Es una fiesta costumbrista donde todo chinchano participa de ella y además los chinchanos hacen eco de esta fiesta. Entonces es una fiesta de vínculo también entre Chincha y Huachos. Huachos es mi pueblo y siendo y contando historias, había que contar también cómo es la historia de mi pueblo. Y justamente acerca de estas crónicas de las tradiciones de Huacho, creo que desde niños o jóvenes cala mucho en nosotros. ¿Qué recuerdos tiene usted de esas tradiciones de Huacho y que inclusive de repente continúan hasta la actualidad? Bueno, Huachos, además de la fiesta de septiembre, que es con bandas, tiene otras costumbres, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Semana Santa, por ejemplo, los carnavales, por ejemplo, la Navidad o la fiesta de Todos los Santos. Pero no solo Huachos no solo es un pueblo de celebraciones, Huachos también es un pueblo de trabajo y una hermosa, interesante comunidad campesina que administra todos estos lotes que están a lo largo de la quebrada, desde Marcas, pasando por Quilca, Buenavista, Pucarume, todos estos fundos que están a lo largo y al borde del río San Juan pertenecen a Huachos. Huachos es un pueblo pujante, un pueblo en desarrollo, que brinda, celebra, pero también trabaja como todos los pueblos andinos de nuestro país. Y yo quiero resaltar y recordar a propósito de julio, que es mes patrio, pero también es mes del maestro, a mis grandes maestros de la escuela prevocacional o del Colegio San Cristóbal de Huachos. Y parto recordando a mi profesora de educación inicial, a la profesora, ¿no es cierto?, que siempre me acompañó, que siempre nos brindó las primeras letras, Hipólita Cárdenas de Soldevilla, o a mis maestros de educación primaria, como Gustavo Mendoza, Norman Trinidad, Paul Patiño, Darío Patiño, ¿no es cierto?, grandes maestros que nos acompañaron, y maestros también de la educación secundaria, como Juan Pardo Cornejo o Aquiles Aquije, maestros de quienes guardo gratos recuerdos, brillantes enseñanzas y modelo de cómo debe actuar, comportarse un maestro en el lugar donde se desempeñe. Estudió en el Colegio Pardo, su secundaria, promoción 77, y justamente varios aspectos de su vivencia estudiantil los plasma en esta obra, la última que se ha publicado, Crónica Chinchana. Sí, los últimos años de mi educación secundaria la realicé en el Pardo. Miren, hay una razón social que explicar. La gran parte de la población del norte de Castrovirreyna ha migrado o está migrando hacia Chincha. Y uno de esos migrantes fueron mis padres, que nos trajeron desde niños, sacados de jóvenes, y entonces, ¿a dónde íbamos a ir a estudiar? Mis hermanas al Colegio Santana, nosotros al Colegio Pardo. Y mis vivencias en el Colegio Pardo, en la que también gratos recuerdos, con el maestro César Casas, por ejemplo, un gran maestro, un destacado maestro, voy narrando las historias y vivencias en el Colegio Pardo. Y producto de estas vivencias, por ejemplo, tengo, ¿no es cierto?, los recuerdos de cómo compartíamos las enseñanzas y aprendizaje con mis compañeros de estudio. Y ahí tengo una crónica famosa que se llama Los apodos en el Colegio Pardo. ¿Qué pardino no recuerda a los auxiliares? A Culeco, por ejemplo, a Moscón, a Hitler, que eran los auxiliares del colegio. Pero también voy recordando el apodo de mis maestros, de cada uno de los maestros del Pardo y de cada uno de mis compañeros de estudios del Pardo. Esa es una anécdota. Pero el libro empieza con una crónica que a mí me gusta mucho, particularmente, que es sobre la carapulca y la sopa seca chinchana. Me he atrevido en esta crónica a describir minuciosamente cómo se prepara la sopa seca y la carapulca,
porque yo encontraba un gran vacío ahí. Todos hemos disfrutado, todos hemos comido la sopa seca y la carapulcra, pero muy poca gente sabe cómo se prepara. Ahí tienen la receta perfecta de este plato simbólico que es chincha. Otra de las crónicas que usted también plasma aquí es la ruta del pan. Claro, oiga, en Chincha había grandes panaderías, ¿no? La panadería Ulloa, la panadería Sanguinetti, la panadería, las panaderías que estaban como herencia de los italianos, ¿no es cierto? Las grandes panaderías en Chincha son panaderías de herencia de los italianos. Entonces voy describiendo estas herencias, pero esas eran las panaderías clásicas. Con el tiempo y con la modernidad y con los desplazamientos de los Andes, las panaderías se han trastocado. Y ahora teníamos antes el pan cholo, que se vende casi a escondidas, ¿no es cierto?, ahí en el pasaje del Mercado Central. Ese pan pequeño, ¿no es cierto?, sin levadura, que el chinchano con mucho gusto lo come, que muy poca gente conoce. Describo las características de ese pan cholo, pero hay algo más que describo. ¿Qué representa ahora Chincha? Cuando alguien viene a Chincha o un chinchano retorna y se va de viaje, ¿qué lleva? Lleva su bolsa de galleta de agua, que antes era la galleta de Sabina, ahora desapareció Sabina. Ahora los panaderos de las galletas de agua son personajes que han venido de Huachos. Entonces tenemos la galleta de Nestares, o la galleta del Trigal, o la galleta de los Ríos, o la galleta de Armandito. Todos ellos de Huachos. Eso es una muestra de la yuxtaposición cultural entre los chinchanos y la gente de Huachos o del norte castrovillena. Entonces, también, así como el italiano ha influido en el vino y en el pisco, el andino también ha influido en otros aspectos culturales de Chincha. Anteriormente en el libro de Huachos habla acerca también de los negritos. ¿Qué de repente relación o diferencia hay entre la danza de negritos de Huachos con la de Chincha? ¿Qué ha podido usted identificar? Miren, no hay mucha diferencia, al contrario, hay mucha relación. ¿Por qué? Podrán alguien preguntar a los Vallumbrosio y ellos van a explicar siempre que hay una relación entre la cultura afrodescendientes y la cultura andina. El tono del violín casi es el mismo. El zapateo que se realiza en Chincha es similar al zapateo que se realiza en los Andes. Entonces, como el hombre andino y el hombre afrodescendiente vivían en el campo en las décadas anteriores, ellos hicieron una unión de este vínculo cultural y de eso pues el producto del zapateo. Entonces, no es que el zapateo sea una cosa exclusiva y excluyente, no, es una mixtura entre lo andino y lo afrodescendiente. Qué bien que más bien nos hayamos entendido al menos en la música. Eso ayuda mucho en el desarrollo de los pueblos. Otro de los aspectos que usted toca son palmas y palmetas. Más o menos a qué refiere esta crónica. Es una de las grandes anécdotas ocurridas en el Colegio Pardo. El protagonista de esa historia es un famoso médico que en Chincha, que muchos conocen, trabajan seguro, el doctor José Soldevilla, ¿no es cierto? José Soldevilla Canales, un compañero de estudios, inquieto como nosotros, travieso como nosotros, juguetón como nosotros en la adolescencia. Un día se atrevió a escribir en la pared el apodo de uno de los auxiliares, Moscón, solo que mientras iba escribiendo y acabó de escribir en la pizarra, se olvidó de poner la tilde. Y otro compañero de estudios, ¿no?, ahora un ingeniero civil en Lima, Alejandro Merino, le dice, oye, le falta la tilde. Y en el momento que va a corregir la tilde de la palabra, entra el auxiliar y descubre la travesura de nuestros compañeros. Y eso le costó una fuerte golpiza al compañero, que él juró en ese momento que algún día iba a ser médico para tratar, ¿no es cierto?, el golpe de ese auxiliar de colegio. Y efectivamente cumplió su palabra. Hoy es un gran médico, pero no sé si todavía seguirá recibiendo el golpe de aquel entonces del auxiliar del colegio. Doctor Ferrer, ¿usted cómo así se animó a escribir estas diversas publicaciones? De repente
ya lo había tenido pensado desde muy joven o quizás ya dentro de su trayectoria profesional se animó a escribir sus vivencias? Bueno, mire, yo desde niño fui muy aficionado a la lectura. Tuve una gran maestra que me conllevó hacia la lectura, Zunilda Patiño Cárdenas. Desde niños, a mí y a mis primos y a sus hijos de ella, siempre nos iba facilitando libros. Gracias a ella, puedo decir ahora que soy interesado y tengo la vocación, no solo por maestro, sino por la literatura. Y a toda persona que lee, siempre dice, se tiene esta pregunta, oiga, si tal persona puede escribir así, ¿por qué yo también no puedo hacer lo mismo? Y desde adolescente, mucho más desde joven, fui plasmando mis inquietudes, ¿no es cierto? De una y otra manera fui aprendiendo también a escribir. Y entonces llega un momento en el que, como todo ser humano dice, oiga, en la vida hay que dejar una herencia. ¿Y qué mejor herencia que contar tus vivencias? ¿Qué mejor vivencia que contar tus experiencias? ¿Qué mejor vivencia que contar tus alegrías y tus penas? ¿Y qué mejor vivencia que contar aquello que compartes con otros seres humanos? Todas esas vivencias las he plasmado por el momento en estos 3 libros. Pronto estoy empezando a escribir un libro sobre mis vivencias en Huancayo, porque mi vida universitaria, mi vida de inquietudes juveniles, mi vida de inquietudes, ¿no es cierto?, profesionales, la realicé en Huancayo. Pronto tendremos un libro plasmado en Huancayo. Muchísimas gracias. Finalmente, profesor Ferrer, usted actualmente es director regional de educación de Huancavelica. Quizás un mensaje a todos los profesores y también a los estudiantes que quieren ser futuros docentes. Bien, sí, efectivamente, desde hace 9 meses soy director regional de educación de Huancavelica y como huancavelicano estoy en mi pueblo, estoy en mi región, ¿no es cierto?, cumpliendo una misión muy importante. Oiga, tengo una gran responsabilidad de trabajar en bien de la educación huancavelicana y estoy preocupado en estos días y en estas semanas en varios aspectos. Uno, estamos, cada colegio un huerto escolar. 2, estamos descentralizando la SUGEL, creando oficinas desconcentradas de la UGEL. Acabamos de crear una oficina desconcentrada en el centro poblado de Marcas para que atienda a todos los maestros del norte castrovillena. Tercero, estamos trabajando por acortar las brechas de aprendizaje. Cuarto, estamos trabajando, señor, en mejorar la gestión educativa en Huancavelica. Acabamos de aprobar el manual de operaciones que significa el rediseño organizacional de la DRE y la UGEL, entre otros aspectos. Por ello, desde aquí, mi invocación a todos los maestros a que sigamos trabajando, entendiendo que la educación es la palanca de desarrollo de los pueblos. Solamente saldremos del olvido, del atraso y de la miseria en cuanto mejoremos la educación. Una educación inclusiva y una educación de calidad. Muchísimas gracias. Gracias, profesor.